Muchísimas gracias, doctora. Pues muy buenos días. Yo soy Mauricio Sosa, soy integrante de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y pues tengo el gusto y el honor de hacer una muy breve presentación de este evento, conferencias magistrales virtuales sobre envejecimiento y vejeces, con el título La importancia del lenguaje incluyente y los medios de comunicación. Para estas conferencias contamos con la presencia de dos súper especialistas con amplísima trayectoria, que en un momento daremos lectura a unas breves semblanzas de ellas dos, y queremos agradecerles tanto a la doctora Verónica Montes de Oca como a la periodista Patricia Kelly, que nos acompañan en este espacio. A nombre de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra, y de quienes colaboramos en la Secretaría Técnica y su titular, el licenciado Joaquín Narro, pues les agradecemos muchísimo el que podamos tener esta colaboración tan estrecha y estratégica con el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctora Patti, bienvenidas, les agradecemos este espacio y pues me permito pedirle a nuestra compañera Abigail que pueda hacer la presentación de sus semblanzas. Muy buenos días a todos, es un gusto estar aquí y poder estar en este diálogo, ¿no? Soy Abigail Paniagua, como comentaban, subdirectora de Ciencia y Participación con la sociedad civil en la Secretaría Técnica de la CNDH, junto al licenciado Mauricio Sosa, y vamos a proceder un poco a explicar la dinámica y hacer unas breves presentaciones de las ponentes que nos acompañan el día de hoy. El evento, como bien comentaban, se llama Conferencias Magistrales Virtuales sobre Envejecimientos y Vejeces, la importancia del lenguaje incluyente y los medios de comunicación. La idea es iniciar con la conferencia de la doctora Verónica Montes de Oca sobre la importancia del lenguaje incluyente desde una perspectiva de derechos humanos de las personas mayores, para posteriormente dar paso a la conferencia de la licenciada Patricia Kelly sobre la visibilización y resignificación de las vejeces en los medios de comunicación. Posteriormente a ello, se abriría un diálogo abierto donde poder compartir experiencias y retroalimentarnos y aprender conjuntamente de todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Este es un espacio donde queremos que se le dé la importancia que tiene al lenguaje y la repercusión que ello tiene en la garantía, ¿no?, de los derechos humanos de las personas mayores. Entonces yo con ello procedería a dar lectura a las semblanzas de las ponentes que nos acompañan. La doctora Verónica Montes de Oca es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 25 años, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, para el periodo 2017-2018. Ha publicado varios libros, un centenar de artículos y capítulos a nivel nacional e internacional sobre el proceso de envejecimiento demográfico en la región de América Latina y el Caribe, estudios gerontológicos, redes sociales y sistemas de protección social. Muchísimas gracias, doctora, por su acompañamiento, por hacer posible este evento y co-convocarlo también. Y por otra parte, Patricia Kelly, que ya también anda por acá, periodista especializada en derechos humanos de las personas mayores con una larga trayectoria en radio, televisión y redes sociales. Ella es egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y certificada como locutora A por la Secretaría de Educación Pública. Cuenta con múltiples títulos y cursos, entre los que destacan en enero de 2001 la certificación como educadora sexual otorgada por el Consejo de Calificación Profesional de Educación Sexual y Sexología, el diplomado en Codependencia y Familia
por parte del Centro de Estudios Montefénix, la participación en actividades académicas del 16 Congreso Nacional de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México, o el curso de promoción de la salud de las mujeres adultas mayores, impartido en línea y acreditado por el Instituto Nacional de Geriatría en 2017. Además, ha participado en múltiples congresos y publicaciones en materia de derechos humanos de las personas mayores. Muchísimas gracias, Patti Kelly. Como verán, tenemos aquí unas profesionales con una larga trayectoria que creo que vamos a aprender mucho de ellas. Entonces, con ello yo le daría la palabra a la doctora Montes de Oca para proceder a la primera conferencia magistral. Muchísimas gracias. Pues igualmente quiero agradecer muchísimo que el seminario universitario esté con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que podamos en equipo pues trabajar en temas que nos parecen sumamente importantes. Y uno de ellos es justamente este tema del lenguaje incluyente, que gracias también a la cercanía y al vínculo que tenemos con periodistas que han sumado a esta lucha por los derechos humanos, como Patti Kelly, por ejemplo, pues se ha hecho muy visible la necesidad de pensar el tema del lenguaje, ¿no? Entonces, me parece que es sumamente importante que en esta ocasión, pues dediquemos un poquito de atención a la forma en cómo los medios de comunicación están trabajando el tema de los derechos humanos y el tema de los derechos humanos en las personas mayores, ¿no? Que atraviesa también otros temas sumamente importantes, como es la perspectiva de género, la perspectiva intercultural también, y otras formas que vamos a ver ahorita en este ratito de conversación, lo que hemos reflexionado. Avi, yo te pediría, porque ya me conozco, si me tomas el tiempo, por favor, porque ya sé cuál es mi mayor tema aquí, siempre. Claro que sí. Muchas gracias. Tenemos 20 minutos, los empiezo cuando me digas. Bueno, voy a irme rapidito en esto porque hice una presentación un poquito más grande que voy a pasar por acá y sobre todo yo quiero como que vayamos pensando un poquito cómo ha sido también la evolución del pensamiento y de lo que se ha hablado sobre las personas mayores, sobre la vejez, sobre el envejecimiento y por qué hablamos ahora de personas mayores, ¿no? ¿Por qué es el tema? Entonces, bueno, yo les puse aquí una pequeña frase de inicio. A través del lenguaje representamos el mundo en el que vivimos. Y como ustedes se van a dar cuenta, el lenguaje pues es una zona de disputa, es una zona, es un área, es un territorio en el que estamos tratando de visualizarnos y de visualizar el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Esta frase me gustó mucho, está en uno de los documentos de la Universidad Politécnica de Madrid, que ustedes van a poder fotografiar si quieren de pronto. Les voy avisando para que tengan ahí su dispositivo listo y puedan después bajar estos documentos y estudiarlos, ¿no? Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de los derechos humanos de las personas mayores, estamos hablando de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores o del Consenso de Montevideo, que para mí son los dos documentos, uno de ellos, por supuesto, es un instrumento vinculante y el otro es un documento programático. A mí me parece que uno a veces lo ve de facto, pero no se da cuenta de la evolución que han tenido los conceptos, las definiciones sobre el tema de envejecimiento y sobre el tema de las personas mayores, sobre todo. Ahora hablamos, y fíjense que esto es muy lindo, hablamos de vejeces, ¿no? Hace muchos años, hace como 15 años, también planteé la idea de hablar de envejecimientos y vejeces, porque en realidad nos estamos enfrentando ahora a una gran evidencia de la multiplicidad de recorridos en los cursos de vida y de la multiplicidad y heterogeneidad de configuraciones sobre las vejeces. Entonces, es muy importante esta pluralización de la situación, ¿no? Y obviamente, mucha de esta evolución en el pensamiento tiene que ver gracias a las activistas de las organizaciones de la sociedad civil, a las mismas decisores de las políticas públicas y a los cuestionamientos que a veces hacemos, a veces un poquito permanentemente, por decirlo de alguna manera, todos los mismos
de pronto los mismos que participamos en la academia o que estamos de pronto haciendo investigación, ¿no? Algo que es muy importante es que fíjense que en estas narrativas y en este lenguaje que estamos usando cotidianamente, también se expresan las relaciones de poder en una sociedad, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro porque a veces uno piensa que es solamente una cuestión de moda o a veces uno cree que es solamente una cuestión temporal. No, yo creo que es una forma en la que estamos visualizando el mundo que queremos vivir, en el que estamos visualizando lo que queremos ver también, ¿no? Abajo les puse también una frase muy bonita de Conavim, que muchos años atrás también yo lo había mencionado: lo que no se nombra no existe. Y esto es sumamente importante de poder también tenerlo consciente en nuestras propias reflexiones en los derechos humanos, ¿no? Entonces, obviamente, el lenguaje y que se usa en el enfoque de los derechos humanos no es un discurso de moda, no solamente es que sea políticamente correcto, es que detrás de sí va una lucha muy importante que busca transformar la lexis, ¿no? A través y trasladarla a la praxis, ¿no? Entonces, a través del lenguaje incluyente o excluyente, estamos configurando el mundo en que queremos vivir. Y esto me parece que es algo sumamente importante de tomar en consideración y que vamos a ir viendo en el transcurso de esta presentación cómo se ha ido posicionando el tema de envejecimiento, cómo se ha visto, por ejemplo, en la Asamblea Mundial de Envejecimiento, en la primera Asamblea Mundial, ¿no? Cómo se hablaba de los ancianos, los elderly, seniors, ¿no? Y se hablaba, incluso se conceptualizaba el envejecimiento como un problema demográfico, fíjense ustedes, ¿no? No una problemática, que es distinto, sino como un problema, ¿no? Y en esa medida, muchas de las discusiones en ese momento estuvieron basadas en los problemas y en las necesidades, ¿no? Que afectaban a los ancianos como individuos, sin tomar en cuenta su participación, ni su opinión, ni su contexto, ¿no? Es más, se reprodujo lo mismo de la explosión demográfica y se trasladó al tema de envejecimiento como la explosión gris, ¿no? Entonces, obviamente, repetí un enfoque en donde la población se ve como un problema y los individuos están necesitados de asistencia, con problemas individuales que atender, ¿no? Entonces, fíjense que muchas temáticas se vieron en ese entonces. Por ejemplo, la instrumentación de políticas de protección social y seguridad social. Se ha hablado de muchos nuevos centros de investigación, el consenso, por ejemplo, entre la salud y el bienestar, pero obviamente no estaba totalmente consolidado el enfoque de los derechos humanos, fíjense. No se veía toda la discusión sobre la ciudadanía. Y esto fue algo que se visualizaba en muchos documentos que existen todavía hoy para poder investigarlo y que me parece sumamente importante de rescatar, ¿no? Fíjense que también en ese momento, pues los países como nosotros, los países en desarrollo, no contaban con tanta información confiable. Por ejemplo, México hasta 1995 pudo desagregar el 60 y más, por ejemplo, ¿no? Y muchos países, incluso muchos países también como en Iberoamérica y básicamente en América Latina, pues estaban saliendo de muchas dictaduras o estaban en plenas dictaduras, ¿no? Entonces, claro que el tema del envejecimiento no se había posicionado en nuestra región y mucho menos una perspectiva de género. Fíjense, también eso es muy importante. Se veían muchísimos temas, sobre todo esta cuestión de la salud y las pensiones eran temáticas sumamente importantes, pero insisto, viendo todo esto como las necesidades de la población y no necesariamente los derechos de la población, ¿no? También algo que empezó a salir mucho es este concepto de personas de edad, ¿no? Que se tradujo así en México, se tradujo como personas, al español, pues, como personas de edad, y siguió esta mirada de los problemas del envejecimiento, ¿no? Vean ustedes qué interesante, a pesar de que ya se hablaba de la visión de la independencia, de la participación, de los cuidados, de la autorrealización y de la dignidad. Fíjense, ya estaba la dignidad, no estaba totalmente posicionado todo este tema que les comento ahora, ¿no? Y por supuesto, después hubo 2 años muy importantes, el 91 y el 99,
que fueron los años internacionales de las personas de edad, en donde se empezó a visualizar una sociedad para todas las edades. Fíjense qué hermosa frase, el desarrollo individual en todas las etapas de la vida, que es uno de los principios más importantes de la perspectiva del curso de vida, por ejemplo, ¿no? Se empezó a visualizar ya las relaciones multigeneracionales, las condiciones de vida, la seguridad y la dignidad, y en esa década, fíjense, la última década del siglo pasado, es como empieza a insertarse el enfoque de los derechos humanos. Y esto es sumamente importante en nuestro contexto del envejecimiento y de todo lo que estamos hablando de las vejeces hoy en día, porque justamente también en esa época comienzan muchos procesos de privatización de los bienes públicos de muchas naciones, ¿no? Entre ellos el de los sistemas de pensiones. Entonces, vean ustedes, y lo pongo así, como dos grandes paradigmas del mundo que queremos. El mundo de los con derechos, el mundo de la población con derechos, o el mundo de la privatización y del adelgazamiento del Estado en el que se da en esta etapa neoliberal, ¿no? En el 2002, ya en este siglo, hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que empiezan también a manifestar muchos aspectos relacionados con sus derechos y obviamente con las estructuras sociales en las que ellos estaban posicionados. Todo esto lo relato para que ustedes vean cómo hay esa tensión, ese conflicto, esas dos o más miradas del mundo que deseamos y por supuesto estas visiones diferentes que a mí me quedó clarísimo en Madrid, ¿no? Tres visiones distintas por lo menos. Uno que enfatizaba los derechos humanos, ¿no? Que veía la autonomía, la participación, la inclusión y el derecho, que fue obviamente plasmado por el secretario general de la ONU en ese momento, Kofi Annan, en donde se pensaba una sociedad para todas las edades, una perspectiva incluyente, ¿no? Por otro lado estaba también HelpAge International a través de Marianne Sao, que decía que los que viven más pobres en los países en desarrollo y señaló que no se puede erradicar la pobreza sin tomar en cuenta el envejecimiento, ¿no? Por otro lado, estaba la infanta Cristina como embajadora de buena voluntad de la ONU y dijo que es un logro de la humanidad que un mayor número de personas alcancen a vivir más tiempo y en mejores condiciones. Para mí esta era una visión asistencial en la narrativa que decía la infanta Cristina y por supuesto había también una visión de mercado, una visión de la oportunidad del mercado en donde se hacía énfasis en el deterioro fisiológico, en la pobreza, la vulnerabilidad, en la enfermedad y la fragilización, ¿no? Y a través del presidente en ese momento de España, el señor Aznar propuso hacer cambios profundos en política social, sistemas de salud y pensiones en la organización y en el tiempo de trabajo, en la edad de la jubilación y en las políticas de natalidad e inmigración. Y nada más quiero recordarles para los jóvenes que nos están escuchando que el presidente Aznar pues pertenece al Partido Popular, que como Avi seguramente sabe muy bien, no es nada popular, es bastante elitista y se concentra, digamos una visión sumamente neoliberal, muy conservadora en España y por supuesto que estaba pensando en los tiempos de trabajo, por supuesto que estaban pensando en ampliar la edad de la jubilación y en políticas de natalidad, obviamente en España, y de cerrar, por ejemplo, a la inmigración, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de manifestarme también en España frente a una de las reformas más duras que hubo en España sobre los migrantes, ¿no? Entonces, fíjense cómo a través de la historia, ¿no? Podemos visualizar, ¿no? Cómo ha habido desde 1965 una serie de documentos y convenciones sumamente importantes. Vamos a recordarlas, porque creo que hoy en día tenemos que visualizarlas todas para entender por qué en un mundo donde el lenguaje y el renombrar las cosas son poder. El silencio es opresión y violencia, nos dicen también en la CONAVIM. Entonces, en el 65, justo el año en el que yo nací, un año después del que yo nací, se hace esta Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial,
¿no? En el 81 se crea la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el 89 el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En el 95 nuevamente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que esto es sumamente importante. Luego está obviamente la Convención para eliminar la discriminación hacia las personas con discapacidad. Luego la ONU aprueba la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? En el 2011 nuestra Constitución también se modifica y vela por los derechos humanos de las personas. En el 2013 este consenso de Montevideo que les digo, y en el 2015 la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Y obviamente también algo que es sumamente importante es el tema de las reglas Nelson Mandela, que yo recientemente conocí, y que me parece sumamente importante porque también está hablando de los derechos humanos, del tratamiento a personas en reclusión. Y eso me parece que es sumamente interesante, ¿no? Entonces, obviamente, fíjense, todos estos procesos paralelos históricos van de la mano también de este posicionamiento de los derechos humanos, pero también van de la mano con una transformación del lenguaje. Y esto es muy importante porque a la vez, fíjense, el momento en que nosotros mismos estamos utilizando un lenguaje adecuado en materia de derechos humanos, estamos posicionando y hacer ver a estos grupos de la población que viven en una situación de desventaja, de desprotección de los derechos. Entonces, incluso, por ejemplo, el hecho de hablar de persona y no de individuos es sumamente importante, ¿no? A veces se nos olvida, pues, esta importante condición de lo que significa ser una persona en el mundo, ¿no? La dignidad, dice Reyes Prado, la dignidad es lo que diferencia a las personas de otros seres del mundo, expresándose la capacidad de autonomía, de independencia y de libertad moral, por medio del lenguaje, lo que supone la capacidad de comunicación por medio de la razón, que conlleva la capacidad de abstraer y construir conceptos, que son instrumentos necesarios para la realización de dicha dignidad, que en cada persona, que es de cada persona, pero que se desarrolla en la vida social. Esto es sumamente importante, ¿no? Y obviamente toda esta discusión va de la mano de una visión también de las propias luchas de las mujeres, de todos los feminismos que existen, de la perspectiva de género, de toda esta lucha por visualizar la interseccionalidad o las desigualdades acumuladas. Y obviamente el lenguaje también puede reproducir una visión de desigualdad a través del sexismo, ¿no? De un lenguaje sexista, ¿no? La mujer sigue estando en una clara desventaja con respecto al hombre. Si el lenguaje solo habla en masculino, es un lenguaje sexista. Y fíjense, por eso es súper interesante ver cómo al principio se hablaba de los ancianos, de los viejos, de los adultos mayores, y no se integraba la noción de persona adulta mayor o persona mayor, y de alguna manera estábamos reproduciendo un lenguaje sexista, ¿no? Igualmente, hay otras formas de discriminación que se reflejan en el lenguaje a través del edadismo o del viejismo, ¿no? O del racismo igualmente, ¿no? Cuando estamos también usando un lenguaje, ¿no? Que privilegia de pronto a las personas de piel blanca en contraposición de otras personas de algún grupo diferente étnico, y en nuestro país eso es imperdonable, dado que tenemos 64 grupos étnicos que nos hacen perfectamente un país multicultural, y donde tenemos que reconocer también que en la historia hemos rezagado a los grupos de estos grupos étnicos, a las personas de estos grupos étnicos. Igualmente, fíjense, hay una tensión fuertísima de esta supremacía heteronormativa, ¿no? Que posiciona, que desgraciadamente deja de lado identidades de género y orientaciones sexuales diferentes, ¿no? Entonces también podemos tener un lenguaje homofóbico, desgraciadamente, y tenemos que ser conscientes de ello, o un lenguaje clasista, ¿no? Entonces, de alguna manera, el enfoque de derechos, cuando estamos hablando con las personas, cuando estamos hablando de todos estos instrumentos, obviamente nosotras mismas tenemos que decodificar
la forma como aprendimos a usar el lenguaje, la forma en que nos han enseñado algunos conceptos, la forma en que lo vemos escrito en muchos textos anteriores, fíjense. Si están en textos anteriores históricos, entonces se permite. No, podemos absolutamente transformar eso y usar otras formas de lenguaje. Pensamos como hablamos y hablamos como pensamos. Fíjense que esto es muy interesante. La CONABIM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también han hecho un gran trabajo. En España igualmente, la Universidad Politécnica de Madrid ha hecho un gran trabajo en hablar, en donde reproducimos ese lenguaje a veces inadecuado y donde debemos de trabajar y poner especial atención como divulgadores, como comunicadores en cada una de nuestras exposiciones también, ¿no? En donde, bueno, pues básicamente, por ejemplo, en la comunicación visual. La comunicación visual incluyente implica mostrar la diversidad, implica no ratificar los roles que se han impuesto en nuestra sociedad. Implica también cuidar la talla, el tamaño de las imágenes de las personas, la igualdad en la caracterización física y, por supuesto, romper los estereotipos impuestos sobre la belleza. Esto es sumamente importante. Otro aspecto central es la comunicación incluyente en audio, ¿no? Generalmente en muchos de nuestros eventos siempre hay un maestro de ceremonias, ¿no? Bueno, pues también que haya una maestra de ceremonias, que se diversifique, que haya igual número de voces de pronto de mujeres y hombres. La comunicación incluyente en textos, los recursos para incorporar un lenguaje con igualdad y las formas del lenguaje que no construyen igualdad, por ejemplo. Otro aspecto muy importante que a veces se nos pasa es la señalización. La señalización es sumamente importante, ¿no? Y algo que yo últimamente pongo especial atención en los eventos institucionales es ver cuántos hombres y mujeres hay en algunos temas. Y a veces me sorprende de verdad, increíblemente, que hay como eventos en donde no hay ni una mujer, ni una. Solo son edecanes. Fíjense qué impresionante. Muchas mujeres aparecen en fotos de eventos como edecanes, no como parte del funcionamiento y de toda la organización, incluso de los ponentes mismos en unos eventos, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que es sumamente grave hoy en día. Estos son los 4 documentos que les sugiero tomen una foto y que son básicos para poder estudiar este proceso de lenguaje incluyente, especialmente no sexista, pero en donde también tenemos que usarlo también para cuando hablamos de personas mayores, ¿no? Yo todavía veo mucho en la discusión sobre envejecimiento que hay muchos colegas que hablan del adulto mayor o hablan del viejo en general. Y si no agrega a la vieja o a la adulta mayor, estamos por desgracia reproduciendo un lenguaje sexista. ¿Sí? Entonces, y esto me parece que también es muy importante cuando estamos hablando de personas de comunidades étnicas, personas afrodescendientes, afromexicanas o de alguna otra condición, por ejemplo, ¿no? De la comunidad LGBT, personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género diferentes, ¿no? Y fíjense que esto va muy de la mano con algo que se denomina ciudadanía activa, que es una responsabilidad compartida que activa el rol de las personas mayores como ciudadanos, que podemos influir, mejorar y crear las condiciones que favorecen un mejor proceso de envejecimiento y, por supuesto, de bienestar, ¿no? La participación ciudadana se extiende, obviamente, como parte de las decisiones sociales y políticas en un marco territorial concreto y se basa en la condición de ciudadanía. La ciudadanía se considera un ejercicio que se sostiene desde la acción. Todos somos ciudadanos, pero no ejercemos nuestra ciudadanía. Fíjense qué interesante, ¿no? Y esto se tiene que hacer de forma cotidiana, activa. Y una de esas formas es a través de este lenguaje incluyente, de esta perspectiva distinta en la que queremos posicionar, obviamente, nuestra mirada, un mejor mundo que queremos alcanzar y obviamente una mejor manera de vivir donde todos y todas
tengamos las mismas oportunidades y el enfoque del derecho realmente nos dé una igualdad sustantiva a todos los grupos de la población, porque estamos reconociendo que en la historia ha habido desigualdades, ha habido grupos que están subordinados a otros grupos, clases sociales que subordinan a otras clases sociales, grupos étnicos que subordinan a otros grupos étnicos, géneros que subordinan a otros. Entonces, al reconocimiento de esta lucha y de esta tensión, de esta relación de poder, obviamente se transmite también y se naturaliza, se normaliza en el lenguaje. Y esto, por eso es muy importante. También el lenguaje es un área de posicionamiento político y de lucha, por supuesto, desde los derechos humanos. Aquí pueden ustedes ver cómo de pronto ha cambiado muchísimo el lenguaje de las personas y cómo esto obviamente sigue en construcción, sigue, obviamente seguimos recreando y habrá mejores formas en que seguramente en el futuro se aluda a las personas mayores, pero es sumamente importante que la noción de persona apela a la dignidad, apela a la autonomía, la independencia y la libertad, ¿no? Y obviamente todo esto se ha tratado de buscar con mucho detalle y con mucho cuidado en dos instrumentos centrales que yo les he mencionado, que es el Consenso de Montevideo y por supuesto la Convención Interamericana. Si ustedes echan una revisadita de la narrativa, ¿no? Ustedes se van a encontrar con esa mirada distinta, nuevos conceptos, definiciones, que obviamente es lo mejor que se ha podido construir y seguramente podrá ser lo mejor también podrá modificarse en el futuro, sin duda, no me queda la menor duda. Pero en esta gráfica yo les presento un poco los grandes debates que se han dado en la región de América Latina, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en todos estos eventos. Menos en el del Consenso de Montevideo del 2013. Y en todos estos eventos yo puedo atestiguar claramente cómo ha transitado, cómo ha evolucionado el lenguaje, cómo han evolucionado los conceptos, cómo también la perspectiva de género y de los derechos humanos se ha integrado a la lucha misma y al discurso de estos instrumentos, de estos documentos sobre las personas mayores, sobre las vejeces y el envejecimiento. Y me parece que es algo que no puede pasar desapercibido, es algo importante. Sobre todo, fíjense, en la reunión regional de la sociedad civil sobre envejecimiento en Ipacaraí, había un gran reclamo, una gran necesidad de visualizar también, y esto me parece no menor, a las personas del Caribe. Porque siempre que hablamos de América Latina, no sé por qué, omiten el Caribe. Y las personas que asistieron de las islas de San Martín y de Jamaica y de otros lugares, de Trinidad y Tobago, por ejemplo, hablaban de visualizar al Caribe, porque el Caribe también tenía especiales condiciones con respecto a su envejecimiento y a la situación que viven las personas mayores en esas islas. Igualmente, hubo un gran posicionamiento de personas de la comunidad LGBT. Y entonces la noción de género fue sumamente importante para visualizar a los hombres, a las mujeres y a toda la diversidad sexual, a toda la diversidad de género que se ha estudiado y que se ha visualizado. Entonces, obviamente, yo utilizo el término ahora de persona mayor, no lo usé desde el principio de mis estudios, porque hablaba yo de población envejecida, población envejeciente, hablaba yo de ancianos, ¿no? Y fíjense, sin darse uno cuenta, uno mismo va reproduciendo ese lenguaje sexista o ese lenguaje que invisibiliza, como yo digo, ¿no? A la mayor cantidad de la población mayor, que son las mismas mujeres. Las mujeres no aparecen en el imaginario, como alguna vez en los primeros trabajos que hizo Sandra Wenchuan, dijo, no aparecen las mujeres cuando hablamos del adulto mayor, se invisibilizan. Y a veces, muchas veces, yo diría muchas veces, sí, las mujeres invisibilizamos a las otras mujeres, cuando somos la mayoría de la población. Y el tema es que en esta lógica del lenguaje sexista estamos reproduciendo, por desgracia, el poder patriarcal que ha desgraciadamente violentado los derechos humanos de muchas mujeres, de muchas niñas y niños, de muchos jóvenes y de muchos ancianos y ancianas. Entonces, por supuesto, esto es sumamente importante. No voy aquí ya a mencionar todas estas grandes definiciones que tiene la Convención
¿no? Interamericana, y que me parece que muchos de ustedes hayan estudiado de alguna manera, y que creo que es sustantivo. Tenemos que ir también luchando poco a poco en la defensa de estos derechos humanos a través de un lenguaje incluyente. No somos expertos en ello porque, como ustedes se dan cuenta, requiere una trayectoria, una conciencia de muchos aspectos macroestructurales como microestructurales y por supuesto simbólicos que no son fáciles de entender de principio. Y muchas veces hasta repetimos sin darnos cuenta estos conceptos, sin darnos idea de que muchos de ellos son clasistas, son homofóbicos, son obviamente racistas o sexistas, ¿no? Entonces, hay muchísimos elementos que aquí me gustaría dejar, Abby, porque ya sé que me puedo seguir, ¿no? Me puedo seguir con todos estos planteamientos tan importantes, pero yo quisiera simplemente concluir dando idea de que esta transformación del lenguaje es sumamente importante desde el enfoque de los derechos humanos, no solamente para resaltar a las personas mayores, sino para resaltar en las personas mayores y en las vejeces, el enfoque de género, el enfoque y sobre todo la lucha que también representa el espacio del lenguaje, ¿no? El territorio del lenguaje es también un espacio de lucha entre las formas de los mundos que queremos vivir. Un mundo incluyente, un mundo que está de alguna manera reconociendo el papel tan importante que tienen todas las personas en una sociedad. Y obviamente esto es sumamente importante. Fíjense que para concluir, les quiero contar una anécdota que me sucedió hace unos años. Me habían invitado a ser ponente en una mesa sobre tecnología, sobre ciencia y tecnología. Y entonces yo, por supuesto, acepté, como trato siempre de aceptar, porque considero que es nuestra labor divulgar. Y un par de semanas antes del evento me hablan para decirme que ya estaba todo listo para la moderación que iba yo a hacer del evento, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, pero yo creo que hay un error porque no me invitaron como moderadora, me invitaron como ponente. E incluso pregunté y me dieron los nombres de todos mis colegas científicos, todos eran varones, y para saber yo el discurso que iban más o menos a articular. Me dijo, no, usted desde el principio estaba pensada como moderador. Ah, le digo, pues mira, con toda la pena del mundo, voy a tener que renunciar a esa labor porque yo no quiero mandar una imagen de que las mujeres, sobre todo en esa mesa científica, las mujeres moderamos y no somos científicas. Entonces, pues con la pena no voy a aceptar, ¿no? Discúlpame. Y entonces, obviamente, ella le digo, tú eres mujer y también eres científica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en equilibrar en una mesa que haya hombres y mujeres, que tengan equilibrio no nada más de sexo, sino también de género, que haya también personas de la diversidad sexual y que haya de distintas concepciones y visualizaciones para mover absolutamente nuestros imaginarios y las representaciones que hemos tenido, desgraciadamente, de forma no incluyente. Entonces, yo aquí dejo, y termino para darle también la palabra a mi compañera, a mi querida amiga Patty Kelly, que seguramente enriquecerá muchísimo más esta conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por todo lo que nos compartes, este recorrido, ¿no? por la historia y por los años de la evolución de los derechos humanos de las personas mayores y en su lenguaje y cómo afecta el lenguaje en su desarrollo también, ¿no? Yo ahora recordaba que en los últimos diálogos, reflexiones, ha salido también la idea de empezar a utilizar envejecimientos y vejeces de manera plural, o de cómo en Oaxaca también se habló del término de viejismo. Entonces siento que todos estos diálogos siguen enriqueciendo, ¿no? Ese lenguaje y el ir modificando también y ampliando, ¿no? Y progresando en los derechos humanos. Entonces, estamos cambiando también todas nosotros y aprendiendo. Sí, totalmente. Pues con ello yo le daría la palabra a Patricia Kelly para que nos comparta su conferencia magistral sobre visibilización y resignificación de las vejeces en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Pati Kelly. Por aquí teníamos una presentación. Ya está lista. Va,
Muchas gracias. Tú me vas diciendo, Pati, yo la voy cambiando. ¿Pati? No tiene el micrófono, audio, Pati. Perdón. Ahora. Gracias, Verónica. Lo primero que quiero agradecer es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta invitación, este privilegio de compartir algunas ideas. Y la otra es que es un honor maravilloso estar conversando también, precedida por la doctora Montes de Oca. Me da muchísimo gusto. Y en algún momento creo que el primer trabajo que hicimos juntas fue ¿no, Verónica? Más o menos, sí. En el SUYEV hace unos 3 años, más o menos. Exactamente, hace 2017, Pati. Exactamente, y creo que fue la primera vez que empezamos a hablar de esto, pero bueno. Fíjate que era para todos los periodistas y medios de comunicación, y bueno, afortunadamente tú fuiste, pero otros compañeros no pudieron presentarse, dada también la forma en cómo trabajan los medios de comunicación, que eso es bien interesante, Pati, ¿no? Eso es bien interesante, cómo trabajan y cómo también ahorita lo vamos a ver, hay una parte que no te permite reconocer que requieres capacitación en áreas como un lenguaje incluyente, como no discriminación, como orientación sexual, para que no digas tonterías tampoco en el lenguaje, en fin, vamos a ir viendo qué es lo que pasa, y va a ser un tema de conversación muy, muy grande. Entonces, primero está lo de visibilización y resignificación de las vejeces en los medios, y yo empiezo un poco justo con el tema de visibilización. Vamos con la siguiente, que habla de la que sigue, por favor, ver esta, mera. Los medios de comunicación masiva, como se les conocía hace algunos años, contribuyen en gran parte a fijar las maneras del pensamiento de una sociedad. Me encanta esta frase que dice, que incluye Verónica en su ponencia: hablamos como pensamos, pensamos como hablamos. Y muchas veces las modas del lenguaje se imponen desde los medios de comunicación. Contribuyen estos a establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y económicos que se discuten. No en balde, en este momento todo mundo sabe ahora ya todo mundo sabe, en el número 500, lo que es una conferencia matutina, lo que es la matutina, lo que es la conferencia de las 7 de la noche. Estamos siguiendo muy de cerca los asuntos políticos, sociales y económicos a través de esas conferencias, pero en los medios de comunicación, sobre todo en los estatales, que los reproducen desde el principio hasta el final. Crean o destruyen la reputación de una organización de personas o grupos de personas. Los linchamientos políticos, los linchamientos sociales, los linchamientos públicos, vienen también a través de los medios de comunicación. Los encabezados espectaculares, los tiempos dedicados a una nota, en dónde colocas la nota. Nosotros tenemos jerarquizado los espacios en los periódicos, en las revistas, está jerarquizado el tiempo y a qué horas entra tu nota como periodista, si entra en el teaser inicial, en el resumen inicial, o si entra a la mitad, cuántos minutos le dan, a veces hasta el equipo con el que te mandan. Entonces, todo eso está manejado desde los medios de comunicación. La que sigue, por favor. Proporcionan información y elementos para que la persona o el público construyan, ponderen y formen sus opiniones. Esto lo estoy haciendo de una manera muy, muy generalizada, pero por eso los periódicos tienen su sección editorial. Por eso los noticiarios tienen su sección editorial, porque hay que darle forma
a la opinión, hay que darle forma a todos esos pensamientos y esas informaciones que hemos estado proporcionando. Son intermediarios entre la sociedad y el poder político, pero yo me atrevería a decir algo, a lo mejor ahorita la doctora me va a sacar de la conferencia, pero yo creo que también somos intermediarios entre la sociedad, el poder político y la academia. Nosotros necesitamos que todo lo que se investiga, se sabe, se reconoce, se trabaja desde la academia, tenemos que hacerlo accesible a las personas para que esta evolución que vamos teniendo nosotros cuando nos metemos a estudiar determinadas cosas, se pueda compartir también. Sería ideal que el público que te siga, estoy hablando de medios de comunicación, pudiera crecer al unísono contigo. Luego son un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad de imponerse. Lo estamos viendo ahora con el señor Salinas, ¿verdad? Que está, todo mundo estaba, en los primeros meses estábamos cerrando locales comerciales, los primeros meses de la pandemia, y el señor no solamente no cerró sus Electras, sino que obligó, amenazando a sus trabajadores de cerrar, de correrlos si cerraban, y se puso a la pelea porque él tiene un poderoso ejército de comunicadores a través de TV Azteca y todo lo que se deriva de ese gran consorcio. El señor tiene un poder, se le puede poner al tú por tú al gobernador de Chihuahua. Oye, yo te cierro tu local porque ahorita estamos en una contingencia y nos tienes que ayudar. No es usted, y le echa la avalancha de la comunicación, y es ahí donde vienen los linchamientos, la desinformación obligada. Ahí es donde requerimos de los derechos humanos de la Comisión urgentemente. Bueno, condicionan o pueden condicionar la conducta de otros poderes, organizaciones o individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia. Condicionan, por ejemplo, para los favores políticos. Ahora con el actual gobierno estamos viendo que si se le daban tales o cuales cantidades a tales medios para que te trataran bien, para que... Y esto iba desde el famoso periodicazo, ¿verdad?, de que voy a pagar una nota para que te salga algo horrible, hasta arreglos económicos que bueno, ahora han quedado como muy claros. La que sigue, por favor. Les ubico un poquitito en cómo están los periódicos en México. No puse todos los periódicos, pero sí los diarios que nos pueden, que se ocupan de nosotros, las personas adultas mayores. Los periódicos. El diario más leído en México por hoy es La Prensa, con 287,321 ejemplares de tiraje diario. El Gráfico, con 285,558, que hace justamente cuando hicimos el taller, Verónica y yo, invitamos a la mujer, a una de las reporteras que colaboraba, invitamos a la directora, pero no pudo ir, pero invitamos a una de las reporteras, y todos los martes tenían una doble página para poder hablar del tema del envejecimiento, con comentarios sobre salud, con fotografías, con temas de trabajo, de cómo se divierten. Era una página que consulté y me dicen que desapareció. ¿Cómo? ¿Alguien quiere hablar? No oigo. Bueno, entonces ese martes de viejos desapareció. Consulté con alguien que publica todos los martes, publicaba en ese espacio. Él sigue publicando temas de psicología, pero dice que la página como tal, como estaba concebida originalmente, desapareció. El tercer periódico más leído en números es El Esto, con 191,000. El periódico Reforma
si bien no tiene una sección específicamente dedicada a los viejos, es un periódico que nada tiene que ver con la prensa, ¿verdad? El Reforma publica 132.262 según los datos de INEGI, y tiene notas en la sección de los domingos, en la sección de salud, se ocupa de los viejos eventualmente, y tenía suplementos especializados. Ya no los tiene. Yo tengo por ahí uno o dos. Era mucho el enfoque del Silver Economy, de que vienen los negocios, la recomendación a los grandes asilos, que no son asilos, que son realmente casas son departamentos para que vivan los adultos mayores, las adultas mayores, pero tenía puesta su atención en el envejecimiento. El periódico Excelsior, que es el quinto en publicación, tiene 120,000 en esta selección que yo les hice. Tiene una sección desde hace casi 12 años que se llama Viejo, mi querido viejo, donde se habla desde temas de salud, la nostalgia de la ciudad que ya se fue. Ahorita se me fue el nombre, el doctor, el doctor es un médico que escribe en la sección de política entre semana, pero todos los miércoles. Álvarez Cordero se llama, es el doctor Álvarez Cordero, el autor de esta sección, donde los viejos están todos los sábados. No he podido darle seguimiento a todo de manera personal, pero bueno, sí tengo las referencias. En el caso de las revistas, quiero decirles que la revista más leída en este país, más que Proceso, más que Nexos, más que National Geographic, más que todo, es TV Notas. TV Notas, que tiene 624,770 ejemplares semanales y se dedica a los chismes de la farándula. Los chismes de la farándula, quién se casó con quién es infiel con quién se operó no sé dónde, y por supuesto que la vejez no aparece, porque en este tipo de revistas, pues el envejecimiento es, ya lo saben, un pecado, una maldición, la peor tragedia de tu vida. Y contrario a lo que tiene TV Notas, tenemos la importantísimos 12 primeros números de la revista Geronte, que es un trabajo muy digno, muy interesante, que dirige una joven mujer, Kathleen Villarroel, y está ocupándose de temas de vejez, de envejecimiento, de psicología, de sexualidad, de entretenimiento, de investigación, pero por supuesto pues no llega con sus primeros 12 números a un tiraje semejante al de TV Notas. Hemos tenido otro importante esfuerzo, que fue el Ser Mayor, otra revista que llegó como hasta los 40 y tantos números, pero pues también desapareció asfixiada por las presiones económicas. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? En esta me centro un poco en las estaciones de radio. En México tenemos un total de 1,841 estaciones de radio de AM, de FM, de acuerdo a la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 1,841 estaciones en todo el país. Uno de los medios favoritos de las personas mayores, el radio. Destacan en la Ciudad de México nada más, no sé si en Sonora exista un programa para adultos mayores. Sería importantísimo que hiciéramos un censo sobre ese
ese trabajo. No sé si en Yucatán existe otro, no sé si hay un canal digital en Aguascalientes que tenga un programa de viejos. Creo que tendríamos que hacer alguna investigación sobre eso. En la Ciudad de México destacan 2 programas. Hablar Longevo en Radio Ciudadana, que pertenece al Instituto Mexicano de la Radio, y el otro que es Enlace 50 de MBS, grupo privado. IMER, grupo estatal, es por el momento el único programa que existe para cuidadores. Está dedicado básicamente a cuidadores, pero pues ya saben, cuidadores y sus alrededores. Yo estuve ahí hace un año precisamente, tuve 4 años, estuve en la XCB con el programa de Habla con ella sobre vejez, pero en este momento se quedó sin nada IMER. ¿Podemos, por favor, también pasar a la otra? En la televisión abierta, en la República Mexicana, no me metí ni con los que tiene los diferentes canales privados, hay cientos de canales, no me metí en esos, me metí solamente en la televisión abierta, que es muy accesible a cualquier público, a todo tipo de público. Son canales abiertos. En la Ciudad de México hay 18. Los grupos más grandes son TV Azteca y Televisa, que podemos ver cualquiera que encienda una, pues que ya no hay televisiones, ¿no? Cualquier pantalla, según el servicio que tengas. Y en el Capital 21, que era un canal del gobierno de la ciudad, existió un programa, ya no lo encontré, lo busqué, que se llamaba Palabras Mayores y que hacía una especial hincapié en entrevistar a personas, a mujeres adultas mayores, hombres también, pero había mucho trabajo con mujeres. Canal 11 tiene desde hace un año Aprender a Envejecer, donde yo soy responsable de ese proyecto, yo lo llevé, lo aceptaron y le hemos ido dando forma, brincando todas las limitaciones que nos puso el COVID, porque era un programa para que fueran a bailar los viejos y las viejas, era un programa para que ellos participaran en diferentes actividades que íbamos a poner, y en el primer año pues nos llegó el COVID, entonces las entrevistas, muchas que íbamos a sus casas, se tienen que hacer vía Zoom, no pueden ir a bailar. Ahora estamos organizando el baile, pero en el estacionamiento con tapabocas, porque en el estudio no se podía. Y también la llegada del COVID nos redujo de estudio. Estábamos en un estudio muy grande, el estudio D, y ahora estamos en el estudio de noticias, muy pequeñito. Entonces hemos tenido que irnos adecuando, pero lo más importante es que no ha desaparecido ese programa. Y tienen un interés en que esto se multiplique, porque ya metieron espacios para los días de entre semana. La conductora de ese programa ha tenido que prepararse mucho y educarse y reeducarse para poder hablar con un lenguaje incluyente. Tratar de quitar, es una reeducación que debo tener, tratar de quitar cualquier asomo de edadismo, de viejismo. Ha sido una labor también de educar a los compañeros, porque el equipo, ¿a poco creen que me dieron un equipo de personas preparadas en la vejez? Pues claro que no. Es un equipo muy padre, pero juntos hemos tenido que armar este proyecto y empezar a utilizar las palabras correctas, decirles que no usen tercera edad, que no usen viejitos, que no usen diminutivos. Todo eso ha sido un trabajo que con mucho gusto he desarrollado en las juntas de trabajo con el equipo que tenemos. Hay un productor, ahora recién hay una directora de contenidos, pero nadie está especializado en vejez más que la conductora, que es muy necia y consiguió un proyecto y que sigue el proyecto activo. La que sigue, por favor. Características de algunos mensajes que hemos visto en la televisión, en la radio. La televisión es, además, de acuerdo a un estudio que acaban de sacar en España, el medio más buscado por las personas mayores para información.
es lo que más les gusta. Quieren estar informados a través de la radio, pero parece ser que lo que más les gusta es la televisión. Bueno, muchos de los mensajes, de las comunicaciones que hay en las notas de los diferentes medios siguen reforzando los estereotipos que ya existen. Los viejos ya no aprendemos, los viejos olemos feo, olemos a viejo, los viejos estorbamos, los viejos ya no producimos, los viejos se reproduce. Por ejemplo, uno de los ataques muy importantes que deben haber ustedes visto en redes era la burla que se hacía, por ejemplo, del gabinete que tiene López Obrador, porque había muchos adultos mayores, había memes, había todos argumentando que como era algo viejo, ellos eran viejos, el país iba al pique, ¿no? O sea, y eso se reproducía en las redes también. El lenguaje empleado en estos mensajes es viejista, es discriminatorio, ya nos explicó espléndidamente Verónica en qué consiste. Muchas de las imágenes son extranjeras. Los bancos de datos, los bancos de fotografías, los bancos de fotografías que te venden para que tú saques fotografías en tus revistas, que lo puedas subir a tu canal de televisión o lo que sea, son imágenes extranjeras. No tengo un nacionalismo absurdo, ni mucho menos, pero me queda muy claro el papel que representan los modelos extranjeros, el estar frustrada porque no mides 1,80, porque no tienes cinturita de avispa como Barbie, que no estás tan blanquito o eres el pelirrojo precioso de los vikingos, etc. Entonces, en ese sentido lo digo, no hay bancos, están empezando a surgir algunos intentos, pero como bancos de fotografías, como hay de los extranjeros, no existen. Y las nacionales, yo he visto dos tendencias en las fotografías nacionales. O las dolientes, pobrecitos, en extremo pobres, estos pies, manos agrietados, que son reales, sin duda, pero que demuestran solamente una parte de la vejez, o la otra que es folclórica. La viejita con flores, la viejita con folclórica, folclórica lo digo en el sentido de que es como muy típica, en una trajinera, la viejita saludando, en fin, que también dices, pues sí existen viejitas a toda madre, pero pues no se trata de eso, y son viejitas, ¿no? O sea, ay, mira, es una viejita, no es una adulta mayor feliz brindando en una trajinera, por supuesto. Por supuesto que eso no hay. Y en la gran mayoría de los locutores, si pudiéramos grabar todo sería fantástico, no lo puedo hacer, pero hay una gran descalificación de esta etapa del ciclo vital. Es llegar al bote de la basura, es llegar al fracaso, es llegar a la muerte. Ahora con lo del COVID es dramático la discriminación de que fuimos víctimas, las personas adultas mayores, cómo fueron vulnerados nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a decidir sobre las cosas que se hacen sobre nuestro cuerpo. La que sigue, por favor. ¿Quiénes determinan los contenidos de los diferentes medios de comunicación? Bueno, pues los determinan los dueños, en este caso los de los medios privados, los directores o las directoras de los medios estatales, aunque no tengan idea de lo que es la comunicación, es que nos han llegado cada director. Estuve 18 años en Radio Educación, nos llegaban personas, unas maravillosas, pero otras que yo decía, trágame tierra, ¿verdad? Entonces son más puestos políticos que interesados en los temas de la cultura. Los dueños privados, la gran mayoría son hombres. Les quiero decir ahorita, por ejemplo, los grupos más grandes, Radio Fórmula,
Don Rogelio Azcárraga pasa de los 80 años. Quizá está como miembro honorario, maneja a su hijo, maneja ahora Jaime Azcárraga, maneja al grupo, pero el que todavía toma decisiones es don Rogelio y tiene más de 80 años. En Grupo Asir, la familia Ibarra, don Francisco ahora debe estar muy complicado con el Parkinson, pero don Francisco tenía, pues yo creo que 80, 82 años y el señor llegaba a las 8 de la mañana con traje y corbata a dirigir su empresa hace 6 años, todavía 8 años que yo estuve en ese grupo. Radio 1000 también está el señor, ahorita se me va el nombre del director de radio, del grupo Radio 1000, que por cierto, con él yo tengo una anécdota muy interesante porque hice una presentación de proyectos. Él es un hombre que pasa de los 80 años. Le presenté varios programas porque estaban reestructurando Radio 1000 y Radio 1000 básicamente estaban reestructurando, entonces llevé mis proyectos y me dijo, ¿qué me trae? Entonces cuando un poquito empecé a explicarle, yo no pasaron 5 minutos y me dijo, oiga, disculpe, la tengo que interrumpir. Sí, señor, porque mire, yo en mi empresa no contrato a personas mayores de 40 años. Entonces yo decía, entonces ¿para qué me invitaron a que trajera el proyecto? Pero bueno, entonces el señor de 80 años, el dueño de Radio 1000, decía, no contrato a gente, yo solamente contrato a gente joven y los jóvenes llegan hasta los 40 años. Entonces, esa es una nota importante de los dueños. ¿Quiénes son los dueños ahora? Son hombres, tienen puestos, aunque sea honorarios, pero siguen ejerciendo el poder. Y otro de los grandes problemas que tenemos es que los periodistas, los compañeros periodistas, no tienen formación especializada sobre esto. Fíjense que dentro del periodismo hay especialización. Hay quien se ha especializado en periodismo cultural, hay quien se ha especializado en periodismo científico, hay quien se ha especializado en periodismo policíaco. No hay tanto para derechos humanos, para diversidad sexual. Sí hay, por supuesto, ahí está Letra S, Brito, y hay muchos, Verónica Massa, muchísimos, pero a lo que me refiero es a que sí se necesita un tipo de especialización y entrenamiento, como pienso que se utilizaría también para hablar de vejez y envejecimiento, para que dejen de pobretearnos. Y finalmente, creo que hay viejistas de closet, porque hay unos compañeros periodistas con muy buena voluntad, pero, híjole, se les sale que están ahí a fuerzas, hablando de lo que no les interesa, o se les sale, bueno, pero pues es que ya está grande, ¿no? Entonces, como que tratan de ser políticamente correctos, pero a la hora de la hora, el subconsciente les traiciona y, como dice Verónica, hablan como piensan, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un entrenamiento. Y las redes, ya para finalizar, las redes son lo de hoy, ¿verdad? Son lo de hoy. En México somos alrededor de 130 millones de habitantes, de los cuales son usuarios de Internet el 80.6%. 34% de ellos, estos dos datos los dieron las compañeras la semana pasada y yo los consulté y están confirmados. El 34% de ellos tienen más de 55 años. YouTube en México es el que más se ve, el 95% de los usuarios de Internet lo ven. En segundo término, Facebook, y el tercer medio en redes más utilizado es el WhatsApp con un 87%. Bueno, más o menos así están las redes. Ahora vamos a los contenidos de las redes, por favor. Hay una serie de mensajes total y absolutamente viejistas. Por ejemplo, te invitan a ver a conocer los alimentos que te ayudarán a no envejecer.
Ni siquiera te dicen a envejecer mejor, a tener mejor calidad de vida, proteína para el músculo, vitamina. No, te van a ayudar a no envejecer. Ese es el mensaje directo. El que sigue, por favor. Bueno, hay que decir de la presentación. A esta mujer que no está vieja le ponen platinado con flequillo o por los hombros y alborotado. Son algunos de los estilos que debes probar para que luzcas mucho más joven. Y nos venden los 10 mejores cortes para mujeres de más de 60 años con el mensaje clarísimo de que envejecer es un problema. Los medios de comunicación, estos de Fabiosa, que me parece que son argentinos, son fantásticos. Por ejemplo, ella se convirtió en bloguera de belleza después de que su marido la llamara vieja y descuidada por sus canas. El esposo de Claudia la dejó por culpa de sus canas. Ese mensaje es terrible. Ese mensaje es terrible para hombres, mujeres, y sobre todo para las mujeres. Verónica decía, las mujeres tenemos muchísimo más desventajas, somos más, sí, y nos dan mensajes como este, o como el que sigue, que esta es una, esta es otra. Después de los 60, quedaba poco de la belleza natural de Viviana, ¿no? Verónica hablando de belleza, pues la belleza fantástica que hay en los rostros viejos, que tenemos que aprender a verla, a descubrirla, a presumirla, y no mensajes como este, ¿no? O este otro que también me preocupa, la imagen, hablando de imágenes, esto lo sacó el INAPAM, Jornada Nacional de Sana Distancia, del 23 de marzo al 19 de abril. Si tienes 60 años o más, y me ponen el ovalito con un chongo, un cuellito, y esto es en el INAPAM a principios de este año. Entonces, pues, y el INAPAM, o sea, yo digo, ¿cómo es que me pasa? Y la última es esta, que nos pusieron que a los solteros, pues somos como las viejas de los gatos. Pero son los diferentes estereotipos y son los diferentes caricaturas que se hacen de la vejez y que están en las redes y que son el alimento de los jóvenes y que son también el espejo de muchos viejos y muchas viejas que no tienen una información distinta. Otra de las corrientes que veo ahí, la que sigue por favor, es la creación de nuevos estereotipos, probablemente. La nueva tercera edad, pues ya tengo que ser Chica Palacio para ser la nueva tercera edad. Ya me dejan el pelo largo, con canas, ya no me dicen nada, pero pues tengo que traer los zapatos, el pantalón, etc. O la que está junto, que pues no me gusta porque la necesidad de seguir siendo sexy a los 60 años, auxilio, ni sexy, ni mantenida, ni cuidadora de niños, pero por eso lo puse en los nuevos estereotipos y lo puse en interrogación porque creo que tendríamos que estar previendo estas cosas. Las conclusiones, las aproximaciones que hago es que tenemos que educarnos a las personas mayores y la sociedad. Yo tengo, además de lo de Canal 11, tengo un canal en YouTube en donde he estado publicando los diferentes derechos que vienen en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, los subo a Facebook. La gente mayor, las personas mayores no saben que tienen derechos. Lo estoy viendo con el público que tenemos en el Canal 11. ¿Cómo? Yo tengo derechos. Yo puedo pedir una pensión desde los comentarios que hacen vía telefónica, los mails, sus participaciones en redes. No tienen idea. Tenemos que hacer una gran campaña de educación para las personas mayores y sus derechos y para la sociedad, que sepan que tenemos derechos. Segundo, capacitar al personal que trabaja en los medios y en las redes. Sé que no sé si lo hiciera la Comisión Nacional, tendría mayor convocatoria, pero por un lado, como dijo Verónica, la forma de trabajo es
brutal, o sea, los reporteros la pasan muy mal. Y la otra es también la creencia de que yo sé todo, o de que si no sé, pregunto. Sí, pero mientras preguntas, pues ya metiste 4 o 5 patas, ¿no? Y la última sería que pudiéramos pensar, y hemos estado trabajando, gracias por haberme invitado, desde hace unos años estoy trabajando con ustedes en estos grupos, compartiendo el trabajo de los grupos de la sociedad civil, pero tendríamos que sumar y hacer algo que manifestara inconformidad, protesta, como acordáramos, sobre los mensajes viejistas. No es posible que un comercial, digo, se puede hablar de publicidad, se puede hablar de muchas cosas. No puede ser que el mensaje de un detergente hace unos años dijera la sabiduría, toda la sabiduría y la experiencia de estas mujeres al servicio de nuestro producto. Y eran 5 señoras, 5 viejas y 5 adultas mayores con mandil, con guantes para lavar, usando un detergente en la lavadora. Y se hablaba de la experiencia. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Pues no hacemos nada. Digo, no podemos hacer nada. Y mi idea es que pudiéramos organizarnos. No sé si lo conocen, hay unos premios que se llaman las víboras. No sé si los han visto. Son fantásticas. Los inventaron las que estaban con el hábito, las que entraron al hábito después de Jesús. Las reinas chulas. Las reinas chulas inventaron estos premios para burlarse de los mensajes más misóginos, más discriminadores, o nosotros ir a pedir que abran una categoría en los mensajes más lamentables sobre el respetabilísimo y maravilloso proceso que es envejecer, ¿no? Si estamos aquí es por algo, es para algo, y pues yo sigo celebrando estar en este grupo y en esta edad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pati. Muchísimas gracias, Pati, por todo lo que nos compartes, ¿no? Y todos los datos que nos has transmitido de radio, televisión, de programas, y de cómo tenemos que seguir uniéndonos y trabajando en ello, ¿no? Yo creo que finalizando estas conferencias empezaríamos con el diálogo colectivo. Creo que va a ser muy interesante. Entonces, ya que estamos todos con micro, con cámara, yo creo que lo ideal sería poder dar la pregunta a través de cada quien, si levanta la mano o levanta la mano así, o tanto en el chat, o pregunta por chat escrita, como prefieran. Entonces, no sé quién guste hacer la primera pregunta, comentario, experiencia. Yo quisiera aprovechar, Abby, Sí. en lo que se animan nuestras compañeras y compañeros, pues a dejar claro lo que nos acaba de presentar Pati. Ha sido fantástico porque nos permite ver justamente esto que estábamos comentando, esas luchas de poder, ¿no? De grupos económicos y grupos obviamente simbólicos, culturales, ¿no? A través de los medios de comunicación. No por algo menos se les llamaba el cuarto poder, ¿no? Hoy ese cuarto poder que ya vimos está detrás de una perspectiva hegemónica de la realidad, ¿no? Esto que también mis colegas llaman monocultura, pero para mí es una visión hegemónica de poder absolutamente patriarcal y que obviamente genera desinformación y genera una naturalización por la repetición de estos postulados y mandatos de género, de edadización de la vida, y obviamente está de la mano de grandes grupos de poder político y económico. O sea, todos estos medios de comunicación que nos mencionaba Pati, pues obviamente son medios privados de comunicación, y algunos públicos también se comportan como privados porque traen esa inercia sin cuestionarse muchas cosas, ¿no? Y obviamente eso tiene mucho que ver, han invadido, porque yo digo que han comprado
la prensa, son los mismos dueños incluso de hospitales, ¿no? Entonces, obviamente hay toda una visión ahí, son canales abiertos, sí, pero no son públicos, ¿no? Y estamos pagando para que nos alimenten permanentemente de conceptos de lenguajes sexistas, misóginos, homofóbicos, clasistas, y nosotros cada vez que prendemos algún canal de esos nos están alimentando ese tipo de aspectos, donde también está esta noción de abuelo, ¿no? Recordarás, Patti, que ahora que estuvo el Día de la Persona Mayor en agosto y en octubre, bueno, pues había muchas personas que estaban tratando de festejar al abuelo, ¿no? Y yo me rehusaba completamente, y muchas de mis intervenciones fueron en tratar de ver a la persona mayor y los derechos de la persona mayor y pensar a las personas sin sus roles familiares, porque entonces pareciera que únicamente, y también te acuerdas que lo vimos el 10 de mayo en el programa también del Canal 11, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué tenemos que reificar y reificar y reificar todo el tiempo esa objetivación de las personas y esa reafirmar los roles que impone la sociedad y que no necesariamente las personas eligen, ¿no? Entonces, las personas obviamente estamos en medio de esta misma lucha de poderes, lucha de relaciones de poder, en donde estamos obviamente a veces sin darnos cuenta, ratificando ese mundo que nos están imponiendo y que no es el mundo que tiene perspectiva de derechos, que no es el mundo de la igualdad, ¿no? Entonces, de pronto, me estaba yo acordando de Sara García, que está todavía en nuestro imaginario, claro. ¿no? En el imaginario de la vejez femenina. Entonces, obviamente, me encantó porque sin querer nos complementamos súper bien, Pati. A mí me encanta porque luego no nos ponemos de acuerdo y si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no nos sale tan bien, ¿no? Pero ya dejo la voz para... ¿Y quién iba primero y quién iba después? Parece que lo hicimos así complementario. Así, absoluto. Gracias, doctora. Maravilloso. Qué bueno. Muchísimas gracias a ambas. Quisiera participar, no sé, poner la manito, pero sí, claro. Ya abrí mi micrófono. Ya abrí mi micrófono. Perfecto, maravilloso. Buenos días, buenas tardes desde Panamá. Mucho que decir, Patti, nos has dejado, mira, quiero que sepas que aquí en Panamá tenemos una experiencia de un programa de radio los sábados, ¿no? En Radio Panamá. El programa se llama Alianza Ciudadana y dos adultas mayores, otra compañera y yo, iniciamos en el 2018 esta iniciativa. El programa se llama Conversando con las Mujeres Adultas Mayores. Y justamente fuiste una de nuestras inspiradoras porque uno de los videos que tú mandas por YouTube lo pusimos en el audio del programa y entonces generamos un debate sobre ese video. Bueno, el programa sigue cursando todavía, ya cumplió su segundo año y justamente una de las cosas que me motiva y me llama la atención de lo que has estado hablando en cuanto a medios de comunicación es cómo poder replicar un tipo de investigación también de esas acá, porque como dice uno, si hay ayuda acá no escampa. Entonces, justamente nosotros también trabajamos ese programa junto con un foro anual que hacemos sobre adultas mayores también, y generalmente lo hacemos en el mes de octubre, que se celebra el Día Mundial acá del Adulto Mayor, el 1 de octubre. Entonces ahí enmarcamos las dos iniciativas articuladas, el foro de las adultas mayores con el programa, ¿no? Ya llevamos, como te dije, 2 años. Entonces este año ya iniciamos un sondeo, no es una investigación, pero sí es un sondeo, con todas las participantes que estuvimos en el programa, pues llevamos invitadas adultas mayores, también hemos tratado de meter el tema de la interseccionalidad, de la intergeneracionalidad, ¿no? Llevando jóvenes también al programa, pero hablar sobre cómo ven su vida futura de adultas mayores y sus adultas mayores con las que ellas viven en este momento. Entonces ya empezamos un sondeíto con toda esa población que durante todo el año ha estado participando de nuestro programa y que son aliadas de también cooperantes del espacio, para ver
porque queríamos eso mismo. Sabemos que más o menos el resultado, que no hay ningún otro programa acá en Panamá por ahora que esté hablando esta temática específica. ¿Ok? Bien, esa es una experiencia que quiero compartir. La otra es el tema que hablabas de la capacitación, que no se tiene a ningún nivel, por decirlo así. No hay especialistas mayormente todavía, no es una especialidad, bueno, no sé, nuevas tal vez, ¿no? Pero aquí estamos conectados ahora a un grupito, ¿no? De chicas que acabamos de salir de un curso, casualmente, ¿no? Un curso nos hablaron mucho sobre el tema del edadismo, ¿no? Nuestra instructora es una instructora joven, totalmente joven, que acaba de asumir la especialidad de ¿cómo es? De adultez mayor, es psicóloga, pero también hizo su especialidad en estos aspectos en España, y ella desde allá hizo un curso de capacitación, donde aquí, como te digo, hay varias de las compañeras aquí que no me dejan mentir, y que ha sido eso ha sido parte de la motivación. Ahí hay una manito levantada de Adriana, de la motivación para entrar aquí a este programa ahora, porque hemos seguido comunicadas en un grupo de WhatsApp, y nos mandamos comunicación, que una sabe, la otra, y pudimos entrar a esta maravillosa experiencia de escucharte, Patti, porque en verdad te había oído nomás en los videos. Lamentablemente entré un poquito tarde, no pude oír a la otra compañera, así que retomé sobre el tema de mayormente, que me ha motivado, y le acabo de chatear al grupo casualmente, porque alguien puso una imagen de la conferencia, las conclusiones que estabas dando ahorita, de lo fabuloso que era, y dije, bueno, tenemos para bastante activismo, ¿no? Acá, para educar y cambiar esas mentalidades y esos estereotipos que tenemos en la cultura. Ese era mi aporte. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hermelinda Rodríguez. Hermelinda Rodríguez. Gracias. Muchas gracias, Hermelinda. Okay. Antes de seguir, voy a leer unos comentarios que nos hicieron por aquí para darles también la voz a quienes escriben por el chat, y luego hacemos las intervenciones. Levantaron la mano Patricia Rea y también Miriam Tobar. Y Raquel Martínez. Mariloli Mauleón, muy cierto, degradan el envejecimiento con todo lo que conlleva. Se debe dignificar la imagen de las personas mayores y el significado tan grande que tiene llegar a la vejez. Carmen, de 16 Redes, nos comparte conclusiones con mucha madurez en el trabajo de investigación por parte de la doctora Verónica. En mi caso, la gran guía sobre el tema de personas mayores. Felicidades, vamos adelante en la cosa que compartimos. Melissa Sánchez nos comparte: muchas felicidades por esta grandiosa conferencia. Sé que la educación sobre estos temas es importante. ¿Ustedes tendrían alguna experiencia de algún programa en las escuelas y por qué consideran que aún no hay materias en las primarias, secundarias, etcétera? Wendy, muchas gracias por este valioso espacio. Quedo súper pendiente por si nos pueden compartir la grabación para apoyar con la difusión. Este es un tema que han preguntado de varias personas. Y con ello yo creo que pasaríamos a las intervenciones, si quieren, en el orden que han ido levantando mano: Patricia Rea, Miriam Tobar y luego Raquel Martínez, y ya procedemos al diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Abigail. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Rea, investigadora del CONACYT en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y bueno, tengo el honor también de colaborar con la doctora Verónica Montes de Oca en el proyecto sobre envejecimiento y ciudadanía. Bueno, pues antes que nada, muchísimas felicidades, pues padrísimas las dos conferencias. Y una reflexión con la que yo me quedo esta mañana es justamente este carácter excluyente, racista y totalmente discriminatorio de las campañas que aparecen en los medios de comunicación, y que tiene que ver no solo con la promoción del edadismo y del viejismo, o sea, porque creo que es importante tener en consideración esto, sino en la intersección que existe entre viejismo, edadismo y condiciones como la clase social, la raza y la etnia, por supuesto, ¿no? Entonces, pues vemos en este tipo de publicidades, ¿no?, donde aparecen dos personas mayores mujeres,
que son de cierta condición social, de cierta clase social, y que son totalmente excluyentes porque en estas campañas, pues evidentemente las mujeres indígenas no figuran, las mujeres negras, las mujeres pobres, y solamente aparecen de esta manera. Y no sé si me permitan compartirles rápidamente mi pantalla, o si Abby me pueda ayudar a compartir la imagen que le mandé para ejemplificar justamente lo que les estoy diciendo. ¿Sí me ayudas, Abby? Compartir, Pati. Sí, ya se la ¿Ya? okay. También por el chat. Ok, comparto rapidísimo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Entonces, ups, aquí pasó algo. A ver, va de nuevo. ¿Sí ya la ven? La vemos, Pati. Sí, entonces pues esta fue una campaña que lanzó SEARS en las vacaciones de verano del 2020 de este año, donde aparecía una mujer indígena maya, pues vendiendo o simulando vender artesanías a esta mujer, y pues lo que podemos ver es esta condición totalmente de clase, de raza, donde la mujer blanca es la que porta como toda esta cuestión de la moda, del glamour, y la mujer indígena es la que pues realmente es como un adorno, ¿no? Como esta parte del folclore, pero en la cuestión del edadismo pues sucede algo muy similar, porque además pues el envejecimiento tiene cara de mujer, la pobreza tiene cara de mujer, ¿no? Todas estas situaciones que tienden a degradar a la persona realmente está situado en el cuerpo de las mujeres, y eso es bien interesante de recalcar porque tiene que ver con esta condición de género donde los hombres pareciera que no envejecen, ¿no? Entonces, pues yo estaba pensando en eso a raíz de las imágenes que nos mostró nuestra querida Patty Kelly, y esto, cómo empezar a desdibujar estos estereotipos en torno a las distintas vejeces, porque además en las ciudades pareciera que existe un tipo de vejez, y bueno, siempre lo hemos dicho, si existen 68 grupos étnicos en nuestro país, pues existen 68 y más formas de envejecer, ¿no? Y cuando yo veía esas imágenes, yo decía, bueno, es que ahí definitivamente no caben otros estereotipos de mujeres que envejecemos, y evidentemente, pues las mujeres indígenas y las mujeres negras, pues no estarían siendo parte de este México, ¿no? O sea, estamos totalmente excluidas, estamos totalmente invisibilizadas, y realmente habría que hacer algo para comenzar a visibilizar esas distintas vejeces, ¿no? Pero bueno, es una pequeña reflexión con la que me quedé, y pues muchísimas gracias a las ponentes y muchas felicidades, y felicidades también a la CNDH. Muchísimas gracias, Patricia Rea. Bueno, yo no quiero hablar mucho para no intervenir y perder minutos del diálogo como tal, entonces yo le pasaría la palabra a Miriam Tobar. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por darnos este espacio. Estoy aquí en Panamá. De profesión soy psicólogo y orientador sexual. Y bueno, estoy ahorita enamorada de este tema por el seminario que hicimos aquí en Panamá sobre el edadismo. Y bueno, tengo que decir lo siguiente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que debemos educar a toda la sociedad sobre la vejez. Pero de repente ahorita deseo que me aclaren algo. Ustedes saben que cuando uno va a hablar sobre el adulto, uno habla sobre el adulto joven, el adulto medio y el adulto mayor. ¿Cómo se diría ahora? ¿La persona mayor? Es una pregunta. ¿La persona mayor? Ok. Mira, hay una gran discusión sobre eso, Miriam, ¿no? Porque en realidad si vas a hablar de niños, habla también de niñas, ¿no? O sea, pues si vas a hablar de adultos y adultas, inclúyelos, ¿no? O sea, si vas a hablar de viejos, incluye viejas, ¿no? Eso es muy importante. A mí en lo personal me gusta mucho usar el término persona, ¿no?
personas jóvenes, personas adultas y personas mayores. Personas mayores. Porque la idea de persona es mucho más profunda de lo que uno puede poner en una presentación de 20 minutos, ¿no? Pero es muy importante porque mira, cuando era, hace muchos años, hace 28 años, con el Día del Niño, mi hija me preguntó, oye mamá, ¿y cuándo es el Día de la Niña? Ve, porque todo el tiempo estamos hablando del Día del Niño, el Día del Niño, o sea, todo tiene una etiqueta de patriarcado, ¿me entiendes? Y entonces obviamente ahí me cayó el 20 hace 28 años, dije, tiene toda la razón. Y acá seguimos hablando del adulto mayor o del adulto, ¿no? Entonces, y del niño, o sea, entonces no estamos hablando de la niñez, de la adultez, de las vejeces, ¿no? De las adulteces, de las niñeces. O sea, claro, tenemos que pluralizar, pero también vincular siempre en tratar de visualizar también a las mujeres, pero también a otras identidades de género, ¿no? Entonces, cuando uno habla de pronto en todes, ¿no? Con todes, uno está como incluyendo, aunque todavía no se entiende muy bien, pero ahí va esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa es la idea. Totalmente de acuerdo. Lo otro es que en una de las filminas que estaban pasando decía, los que viven más viven en países desarrollados. Entonces, no solamente se trata de cómo capacitarnos para la vejez, de cómo reconocerla, de cómo alimentarnos, de cómo vestirnos, de cómo relacionarnos, de cómo ejercitarnos, sino también desde el punto de vista de las políticas de que a la persona adulta le den calidad de vida. Y esa calidad de vida no necesariamente se refiere a comer bien, sino a un manejo adecuado del estrés, a una relación social que no sea tóxica, a una familia que le permita verla como una persona que no es una carga, que no es un problema. Entonces, yo también creo, y de eso me gustaría compartirlo con mis amigas de Panamá, de que educar también a la familia, porque la familia es la primera que descalifica a la persona mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, eran mis dos planteamientos. Fíjate que por eso es bien importante, Miriam, que hablemos de envejecimientos. ¿Sí? Porque obviamente, y lo decíamos al principio, ¿verdad, Mau? Que de pronto hablar también de envejecimientos y vejeces. ¿Por qué? Porque las personas recorren un trayecto de vida, vivimos un curso de vida. Y ese curso de vida es diferente, Miriam. Y depende que eres hombre, mujer, si eres de algún grupo étnico, ¿no? Si tu piel es blanca o no lo es blanca, si eres afrodescendiente, si estás en una clase social X o Y, o sea, depende de tantas cosas, o sea, no hay un envejecimiento. Todas las personas, ¿no? Incluso las poblaciones, recorren procesos de envejecimiento diferentes dependiendo de si son más desarrollados o no. ¿No? Si tienen más servicios, más institucionalidad, más derechos humanos instalados, mejores constituciones. Entonces, eso es sumamente importante. Si viven procesos de violencia y discriminación, por ejemplo, que generan estreses. Pero esto, fíjate que hay mucha investigación que alude a que esto va desde el momento en que está nuestra madre estamos en el vientre de nuestras madres, pues, ¿no? Si nuestra madre ha sufrido violencia, la probabilidad de que nazcas con discapacidad es muchísimo más alta. Si ha sufrido malnutrición, igual. Entonces, o sea, nuestro desarrollo como personas está muy imbricado a todas estas condiciones o determinantes o condicionantes sociales. Sí, por eso son distintos los envejecimientos y distintas las vejeces, ¿no? Y por eso hay una diversidad de personas mayores. Por eso es importante visibilizar. Si nos quedamos en una visión homogenizada, estandarizada, no nos entendemos y no nos comprendemos en la complejidad que vivimos. Y obviamente no visualizamos los grandes procesos de discriminación y desigualdad que experimentamos muchísimas personas.
¿no? Vean, o sea, yo les cuento esa, pero tengo una cantidad de anécdotas que de pronto dices, a ver, ¿cómo es posible, no? Que vivamos ese tipo de situaciones y no nos demos cuenta, y lo peor, a veces las reproduzcamos. Sí. Yo quería que ustedes me ayudaran o me orientaran rápidamente, si el tiempo lo permite, para un caso que tengo personal de una gran amiga, tiene 74 años, pero vive en España. Es una mujer extremadamente joven para la edad cronológica, se cuida mucho, se alimenta muy bien, eh, pero su familia la tiene como la chacha, la que le cuida a los nietos, la que tiene que limpiar la casa y la que tiene que preparar el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero ella psicológicamente quiere salir, quiere ir a tomar vino, quiere ver museos, quiere bailar, quiere tener un romance. Entonces, ella me pregunta que su cuerpo y su mente se sienten joven, pero su familia la hacen ver como que ya tú viviste, ya quédate tranquila a tejer en casa y a cocinar y a quedarte a ver la tele, ¿no? Entonces, ¿qué se le puede decir a esa familia? Por ejemplo, rápidamente, sin quitarle mucho tiempo. ¿Me escucharon? Sí, no sé Sí, quién a de ver, las ¿quién dos la gusta contesta contestar? primero. Patricia Kelly. Ah, mira, también está Karina. ¡Está Cari! Está Karina por acá. Tenemos varias preguntas en fila. Raquel Martínez, Karina, no sé si primero contestamos a esta por parte de Verónica, Patti Kelly, o escuchamos primero todas las intervenciones y luego... ¿Por qué no las escuchamos todas, Abimar? Va, perfecto. Pues Raquel Martínez y luego Karina. Sí, gracias. Bueno, yo soy Raquel Martínez Valdivia, les agradezco. Estamos trabajando en Jalapa, Veracruz, en un proyecto con una asociación civil que se llama Vida Digna para Personas Adultas Mayores, y me parece bien interesante lo que aquí plantearon, tanto la cuestión de la inclusión como esta situación de los medios, que yo realmente no había sido muy consciente de ello. Tenemos una de las compañeras de la asociación que trabaja en una radio local, digamos, en UPAP Radio, ya trabaja con cuestiones de unisexo divergente, y ella nos hablaba de la importancia de abrir un espacio para personas mayores, y realmente no le dimos mucho apoyo, ¿no? Ahora comprendo la importancia de ir ganando estos espacios, ¿no? En su momento yo pensaba, pues si tenemos el programa de Patti Kelly, ¿para qué buscamos otra cosa, no? Pero ahora lo pienso diferente. Y bueno, me gusta mucho, y a lo mejor también retomo un poco la pregunta que hacía Miriam, la compañera que habló antes, en el sentido de qué recomendar en casos muy concretos. Yo digo, la cosa es cómo vamos resolviendo en lo más inmediato, porque a mí se me hace que no hay una sola respuesta, ¿no? Para todo, y que la respuesta que puede servir a una persona puede servirnos a otras personas. De aquí la importancia como de no soltarnos, de consolidar estas redes de personas que estamos trabajando por personas adultas mayores en diferentes espacios, en diferentes partes del mundo, como sea, pero ir consolidando estas redes, ¿no? Irnos consolidando, porque en la medida en que abrimos estos espacios donde vamos escuchando las aportaciones de todas las personas, nosotras ahorita estamos un poco concentradas en la cuestión de la reglamentación de la nueva ley de personas adultas mayores que se acaba de aprobar en el estado de Veracruz en el mes de mayo. Entonces estamos viendo cómo la reglamentación se va a llevar a cabo, cómo se va a formar un consejo donde participemos. Entonces me parece bien importante como mantener estas redes, que nosotras, las personas que estamos aquí trabajando, ya sea en lo individual, desde la academia, desde los medios, etcétera, y sobre todo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que vayamos consolidando estas redes, que nos vayamos
entrelazando a través de las experiencias diversas que hay y así irnos apoyando en muchos de los casos que habían quedado como sueltos, ¿no? Entonces mi invitación es esa, no sé si sea a través de la comisión o a través de que pudiéramos consolidar estas redes, ¿no? Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. ¿Cómo Gracias. estás? Hola, Avi, buenos días. A Vero, que me encanta verlas, aunque sea, y a Patti. Hace mucho tiempo no estaba yo en circulación, dijéramos. No me veo, pero no importa. ¿Me oyes, Avi? Sí, te oímos Te perfecto. oímos muy bien, Cari. Saludos Bueno, igual. no estaba yo en circulación porque tuve afectaciones muy fuertes, casi me iba, pero gracias a Dios y a la intervención médica aquí estoy. Quería primero que todo felicitar a Avi, pues, porque está haciendo las labores muy interesantes de continuar con las vejeces, como dice Vero, porque no es una sola vejez, son múltiples vejeces, como múltiples individuos somos en el mundo. Y también a Patti, porque su programa es muy interesante, muy divertido cada domingo, y a veces entre semana sale muy temprano en la tele, pero hay que verlo. Respecto a lo que la compañera de Panamá decía, es esta persona, primero, pues si de 44 años no puede ser una persona que por clasificación cronológica sea anciana. Segundo, es como decía la señora que me precede de Veracruz y como decía Vero, cada vida, cada individuo ha tenido un proceso, un desarrollo y por lo tanto, pues no sabemos en qué circunstancia queda ahí limitada en su casa, porque ¿qué le pasa para quedar limitada? No trabajó, no tiene una pensión, no tiene alguna actividad que hacer. Es muy dura la vejez, se los puedo decir yo como vieja. Y es muy dura la vejez enferma también, aunque sea una enfermedad física. Te limita mucho, te incapacita absolutamente y tienes todo un proceso fuerte cuando te tienes que sentir dependiente de muchas otras personas. Yo siempre pensé que era muy duro, pero nunca lo había vivenciado. Ahora ya gracias a Dios, a los médicos y al afecto familiar y humano, estoy otra vez en circulación, pero la persona de Panamá, pues a mí sí, yo le diría que tendría que buscar como un terapeuta, un apoyo, algo, saber más de esa persona para que no la dejen ahí, porque es muy duro que tu mente y tu cuerpo te indiquen y te induzcan a moverte y que tú no puedas hacerlo. ¿Por qué? Bueno, si no estás limitada por alguna discapacidad, pues tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Algo que me parece a mí muy importante relacionado a lo que preguntaba Miriam y también después Raquel, es todo este desconocimiento que Patti mencionaba y que por supuesto por eso mismo hemos estado viendo toda la cuestión de los derechos humanos, porque sí es muy importante que las personas reconozcan y sepan y conozcan sus derechos humanos, ¿no? Es muy importante que sepan todo lo que está detrás de la convención, detrás de la Declaración de Puebla, que bien ya les puso Avi en el chat esta Declaración de Puebla, ¿no? Para que la conozcan, y sobre todo en muchas entidades federativas, me parece que es súper importante que esto se siga difundiendo. No lo buscarán en internet, sino es necesario que se los demos, que les demos ese tipo de información, y que se hagan cursos y talleres también en todos los clubes de personas mayores. Ahí hay un trabajo muy importante, Raquel, que se puede hacer en ¿cómo se llama? En Veracruz y en todas las demás entidades federativas, en Panamá, en todos lados. Esto no es suficiente con los NDH, con la UNAM,
necesitamos muchísima gente trabajar en el mismo sentido. Entonces, Mauricio, no sé si quieres cerrar. Pues muchísimas gracias, doctora. Por supuesto, le agradezco la posibilidad de hacer pues un cierre muy breve, agradecerles a todas las personas que se conectaron, que están interesadas en el tema. Por supuesto que como nuestras dos especialistas han participado, sus conocimientos, pues el lenguaje nos ha venido estructurando desde muy pequeños, desde antes inclusive de nacer, está documentado en investigaciones, en una serie de trabajos que sin duda podríamos ir revisando, y que no es lo mismo que yo hable desde mi ser hombre, desde mi ser mujer, desde ser hombre de 20 años o de 45, o dedicarme a una actividad específica o a otra. Entonces, el lenguaje está presente sin duda en muchos ámbitos de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, y si queremos, me parece, y es una opinión personal, generar transformaciones en muchos sentidos, y en el caso específico de los derechos de las personas mayores en nuestros procesos de envejecimientos y de vejeces, el lenguaje es fundamental para que podamos generar estos pequeños cambios en la cotidianidad, en el día a día, y que en lo colectivo se puedan ver reflejados en una serie de cambios estructurales. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, Mauricio, bueno, pues un aprendizaje más de cómo estas fuerzas de pronto aparecen para con los que tenemos que lidiar. Me quiero también despedir por Abby y por Patty Kelly, que yo creo que en la locura de sacar gente me las borré de pronto y están tratando de entrar, pero algo sucede que no se puede. Entonces, yo quiero de todos modos agradecer a todas las personas que se inscribieron a este evento, la importancia de que se registren y de que por favor no circulen la liga cuando se les manda sus correos, porque vieron que nos pueden hackear o nos pueden, pues de pronto mandar un virus o algo, no sé, se me ocurre, pero por favor, muchísimas gracias por su presencia. Vamos a editar este video sin problema. Y lo vamos a subir, nos vamos a tardar un poquito porque yo lo podía haber hecho hoy, pero ya no lo voy a poder hacer hasta quitar esta basura que apareció. Pero yo les agradezco muchísimo a todos su presencia y sobre todo la importancia de seguir trabajando en materia de derechos humanos con un lenguaje incluyente y sobre todo seguir visualizando a las personas mayores en la intersección con la perspectiva de género, pero también con la perspectiva de interculturalidad. Todo al final son relaciones también de lucha del mundo que queremos a través del lenguaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todas.